mi alma se despoja de mi cuerpo y va a una parte hacia un abismo, hacia lo más profundo, y comienzo a decir en ese momento: Dios mío, ten misericordia de mí. Mi alma comienza a decir: ten misericordia de mí. En ese instante aparece una persona, me dice: yo te voy a dar una oportunidad, pero si tú vuelves otra vez a buscarme. El Señor les bendiga grandemente. Hoy me place estar aquí con mi hermano Yair. Vamos a comentarles a ustedes un testimonio muy impactante, la manera en que Dios le llama nuevamente, ya que él se había apartado del Señor, pero en la forma en que Dios le llama, sé que va a causar mucho impacto en tu vida. Así que vamos a conversar un poco con él, conocer su historia, su testimonio, y que Dios nos bendiga por medio de lo que él ha experimentado. Mi nombre es Yair Carmona. Vengo a comentarles un poco sobre mi vida, sobre mi testimonio, de lo que en realidad sucedió, y yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Vamos a empezar conociendo cuánto tiempo tenías tú de ser cristiano antes de apartarte del Señor. Tengo 23 años, tenía ya, eso fue en el 2020, tenía 20 años en el Evangelio. Ok, ¿y qué te lleva a alejarte de Dios con tanto tiempo en la iglesia, con tanto tiempo sirviendo al Señor, y tomar esa decisión de repente de ya no seguir más con Dios y dejar todo? Bueno, en realidad todo sucedió desde la pandemia, cuando no comencé a congregarme en la iglesia. Eso comenzó a crear una separación con Dios, donde ya no oraba, donde no ayunaba, donde completamente mi vida espiritual se apagó. Y desde ese entonces comencé a experimentar cosas nuevas, donde comencé a conocer amistades, comencé a entrar en un hábito diferente, donde prácticamente mi vida yo me sentía extraño. ¿Cómo fue de pronto en lo primero cuando tú comenzaste a experimentar esas cosas que nunca habías probado? Primero de todo, como te comenté, me sentía extraño, me comencé a encontrar con amistades diferentes, amistades donde ya no le tenían temor al Señor. No le tenían temor a Dios, correcto. Entonces, poco a poco comencé como a salir a cantinas, a jugar billar, ya después de eso, pero incluso estando en esos lugares, yo me sentía diferente, me sentía como que ese no era el lugar mío, como que no pertenezco a este lugar. Mi espíritu, no se sentía en paz, tranquilo allí. Entonces, comencé a experimentar en discotecas, comencé a ir a lugares. Siempre mi mente estaba conectada era en fiestas, en salir con mis amistades. Siempre hacíamos, era el líder para reunir a los compañeros para... Pasaste de ser líder en la iglesia a ser líder en el mundo. Sí, entonces yo era el que siempre organizaba: vamos a beber, que vengan chicos, a qué hora nos vamos a reunir. Y siempre, bueno, yo estoy estable en un trabajo, gracias a Dios, que Dios me dio ese trabajito. Entonces, al tener la manera de ingresos, pues se me hacía fácil planear fiestas y cualquier cosa. Yo decía: chico, yo gasto. Para mí era algo insignificante gastar. Entonces, comencé a experimentar todo eso, armar fiestas, salir, y mi mente se conectó mucho con el mundo de las fiestas. Comencé a experimentar esas cosas. ¿Qué tan lejos llegaste a sentirte de Dios? Bastante, porque ya lo último recuerdo tanto una vez que salí de una fiesta, la disfruté, como mejor dicho, así como uno dice allá, disfruté al máximo esa fiesta. Cuando salí de allá y llegué a mi casa, yo me sentía tan vacío, incluso me hacía preguntas: ¿pero qué estás haciendo, Yair? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Este no es tu mundo, esto no te pertenece. En mi mente comenzaban a llegar esas preguntas. Es como reflexionar un poco. Como es correcto. Entonces yo llegaba a mi casa y de verdad me encerraba en la soledad. A veces me encerraba a llorar, y pues no sabía qué hacer con mi vida. Y recuerdo tanto que en la iglesia mi pastor siempre me mandaba mensajes como apoyándome. Él me decía: Yair, acá te esperamos con los brazos abiertos, Yair, te esperamos acá con los brazos abiertos. Entonces, recuerdo tanto que él me hizo la invitación para ir a la iglesia, para venir otra vez a la iglesia donde yo me estaba congregando, donde... Antes de alejarme estaba ahí, correcto. Entonces, yo recuerdo tanto que llegué un día acá, un domingo, a la iglesia,
y en medio de las oraciones yo comenzaba, o sea, mi alma tenía la necesidad de cantarle, de adorarle, así como lo hacía antes, o sea, de estar allá arriba, estar en la parte de acá abajo, ¿Cómo te sentiste allí? me sentía bastante tremendo esa situación. Triste, confrontado. Confrontado. En ese momento, o sea, mi corazón, mi alma, lo que en ese momento sentía como cuando usted tiene sed. O sea, yo tenía sed, tenía anhelo de sentir la presencia de Dios. Y claro, la experimenté en ese momento porque al estar tan alejado de Dios. En medio de todo eso, ¿intentaste alguna vez acercarte al Señor nuevamente o de pronto lo veías como ya algo imposible o difícil? Bueno, no recuerdo bien la fecha exacta, pero un principio de año yo intenté otra vez renovar votos con Dios, intenté convertirme. Llegué a la iglesia donde mi pastor, le dije, pastor, quiero que ore por mí. Y él al ver, imagínense, un pastor que vea a su oveja volver, él se alegró, obviamente, él es pastor, quiero que ore por mí, quiero cambiar. Y entonces él oró por mí para otra vez renovar votos, pero en sí no hice como un compromiso de verdad. Un compromiso de verdad con Dios. Lo hice en ese momento porque quizás me sentía triste, me sentía en soledad. Entonces él oró por mí. Y yo dije, voy a intentar cambiar. Entonces, nada, no pude. Primer intento, no pude. Muy difícil. Y mire que yo decía que era fácil volver. O sea, a mí mis amistades me decían, o algunos compañeros que yo me encontraba del grupo de la iglesia me decían, Yair, ¿cuándo vas a volver? Y yo, muy pronto. Entonces yo a veces me hacía preguntas incluso yo mismo, eso es fácil volver, porque si ya yo estuve ya con Dios, ya yo conozco de Dios, ya yo sé cuál es el proceso más o menos. Pero nada, eso realmente es algo difícil. Intenté, pero nada. Las amistades que tenían. Ya habías probado de todas maneras. Ya había llamado. Correcto. Entonces ya había probado lo que era el alcohol y todo eso. Entonces era muy difícil. Y recuerdo tanto que mi madre siempre constante en la oración, constante, hijo, yo estoy orando por ti. Yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú vuelvas otra vez a Dios. Y pues mi madre sufrió mucho. Mi madre le lastimé mucho el corazón en ese tiempo, mi madre, e incluso ya no la llamaba porque a lo último me dolía verla, o sea, llamarla y ella enseguida llorar, me decía, papi, ¿por qué está pasando esto en tu vida si tú no eres así? Entonces, a lo último hubo un tiempo donde me alejé un poco no llamaba a mi madre, e incluso dejé hasta de mandarle porque todo lo que me entraba, todas mis entradas, yo pensaba era en tomar, en pasarla bien, disfrutar, salir, y dejé de mandarle por un tiempo y pues bastante duro esa época. ¿Tuviste en algún momento alguna experiencia donde aún en medio de esa lejanía tuya con Dios pudiste experimentar que Dios estuvo allí para ti? Sí, tengo dos experiencias. La primera recuerdo cuando un compañero me invitó a tomar una bebida que nunca había tomado, nunca había digerido. Recuerdo tanto que nos fuimos a viajar y pues a una hora de aquí, de la ciudad donde me encuentro. Entonces tomé esa bebida que me afectó tanto. Entonces al venir viajando, ese día recuerdo que veníamos viajando, pero veníamos bastante a mucha velocidad. En ese momento la moto en que yo andaba quedó sin luces, no se le veían nada las luces de cuántos cambios llevaba y obviamente iba ebrio, iba borracho. Entonces íbamos como apostando carrera, que te alcanzo yo, como tú me pases y yo también, y cogíamos las curvas así como si estuviéramos en un juego. Bueno, perdí el control, entonces venía subiendo un carro y choqué con el carro. Recuerdo que la parte del frente de la moto quedó absolutamente toda, no servía para nada. Si ese carro yo no me lo hubiera encontrado subiendo, yo choco con la parte del andén y me voy al abismo. Bueno, después de ese momento yo empecé a revisarme a ver qué me había pasado, comencé a revisar mi moto, que había quedado toda mala. ¿Te había pasado algo a ti en el cuerpo? No me pasó nada. Entonces mi compañero paró y en ese momento comenzamos a hablar con el Señor, miramos el carro, no tenía absolutamente nada, mi moto sí quedó destruida. Entonces, después de ese momento, es algo impresionante de lo que Dios hace en nuestra vida. Si ese carro no hubiera subido, si ese carro en ese momento no hubiera estado allí, yo me hubiera ido al abismo.
Y sin Dios. y sin Dios nosotros. ¿Alguna otra experiencia o solo esa? Tengo la otra experiencia donde me hacen la invitación a la iglesia donde me congrego. Ese día fui al culto de jóvenes. Estando en el culto de jóvenes, me escribieron mis amistades, mis compañeros, con los que salía a tomar, a beber. Yair, ¿dónde estás? Yo estoy en la iglesia. Yair, que si podés salir cuando salgas para ir a tomar, tenemos una fiesta, tenemos tal discoteca, vamos a ir a este lugar y la vamos a pasar bien. Entonces yo estando allá, vemos cómo es el diablo, ¿no? En la iglesia, estando en la iglesia, comencé a escribir, sí, ahorita que salga, ya, yo les llego. De la iglesia a la cantina. Entonces, bueno, me fui, apenas salí inmediatamente para la fiesta. Y yendo camino a la fiesta, yo iba por la carretera, cuando de repente venía una persona atrás haciendo motocross y me llevó, cuando yo sentí el choque. Cuando sentí el choque, yo sentí que di 2 vueltas en el aire, claro, y caí al piso. Y caí a boca arriba. En ese momento yo sentí que me pegué duro en la cabeza, pero duro como algo cuando usted siente que ¡pum!, se le van las luces. Inmediatamente yo me paré. Lo que hice fue revisarme a ver qué me había pasado a mis pies. Solamente en ese momento yo miré, mis zapatos habían quedado un poco rotos. Entonces en ese momento yo capacité, wow, yo dije, todo lo que hace la oración. Y yo ya pensé en ese momento fue en mi madre, porque si mi madre no orara por ti, no ora por mí, si mi madre no estuviera ferviente en la oración, quizás me hubiera pasado algo más grave. Entonces me revisé, cuando caí en el suelo rodé y absolutamente mi suéter, cuando yo me levanté, no tenía absolutamente nada, solamente el zapato. Y fue una manera en la que Dios se manifestó. Vemos que siempre tiene un propósito conmigo, no dejó que me pasara nada. Tú mencionabas algo muy importante, ¿cierto? En medio de todo esto que Dios obró, y fue el saber que tú tenías una madre que oraba por ti, aún sabiendo tu condición, tenías siempre esa fe, la seguridad de que tú eres un propósito de Dios y que Dios te amaba, ¿cierto? Muchas veces, de pronto muchas personas de los que nos ven, muchas madres que nos ven o familiares que nos ven, tienen a sus hijos, tienen a sus hermanos hoy perdidos en algún vicio, pero si hay algo que vale la pena resaltar es el poder de una madre que ora, ¿cierto? De un familiar que ora. Cuando hay personas orando por nosotros, aunque estemos lejos del Señor, ahí siempre está la mano de Dios. Amén. ¿Qué pasó allí después de eso? ¿Cómo vuelve Yair Carmona al Señor? Porque me imagino que hubo algo que pudiera marcar tu vida de manera especial que te hiciera volver, ya que habías intentado muchas veces y no habías podido. ¿Qué hace Dios para llamar tu atención y traerte nuevamente a sus caminos? Bueno, ya para ese tiempo ya se acercaba el tiempo navideño. Entonces yo comencé a decirle a mis amistades, yo voy a cambiar, yo otra vez voy a volver porque yo no pertenezco acá. Yo le decía a ellos mismos, yo me decía, no, que vas a volver, que vas a otra vez, Yair, acá la pasas mejor, acá disfrutas con nosotros. Y entonces comenzó ese proceso donde a diario yo sentía en mi vida que tenía que cambiar y de que tenía que llegar ese momento. Entonces yo le dije a ellos, quiero iniciar el 2022 de pie, quiero iniciar el 2022 como una persona diferente. Entonces aprovechenme estos días, en el tiempo de fiesta de diciembre, aprovechenme estos días, salgamos, ¿no? Que ya apenas inicie enero, ya listo, ya no va a conocer a ese Yair. Entonces seguía ese proceso en mi vida y recuerdo tanto que me decían, no esperes a que se haga tarde. Entonces a mí se me venían a la mente esos pensamientos donde, y si no lo hago hoy, ¿qué puede pasar mañana? Entonces, pero nada, mi mente era empezar el año nuevo como una persona diferente. Entonces, en ese transcurso, ya mi última fiesta fue un 31 de diciembre con mis compañeros y todo. Les dije, hoy es el último día donde yo voy a compartir con ustedes y recuerdo tanto que tomé tanto que al día siguiente, ya cuando me levanté, yo me levanté como una mentalidad diferente, ya como que ya pisó 1 de enero, ya es algo donde ya yo debo de tomar mi decisión en la que estaba pensando. Entonces esa noche recuerdo yo que me eché a dormir, a descansar. Entonces tuve un sueño donde Dios me confronta, donde Dios me habla fuerte. En el sueño yo iba por las calles. Recuerdo tanto que venía una gran tempestad
una gran tempestad, venía con rayos, venía con lluvia, fuerte, fuerte. Entonces en ese momento yo no sabía para dónde coger. Entonces encontré una casa y en esa casa donde llegué, recuerdo que me encontré justamente con los pastores de la iglesia donde yo me congrego. Y ellos me dijeron, Jair, sigue, hijo, para que no te mojes, para que no te serenes. Entonces yo entré, ellos me dijeron sigue. Y cuando entré, venían esos rayos más fuertes. Vi un rayo que venía muy fuerte sobre mí y quedé como hipnotizado. O sea, en la hipnotización quedó como si el rayo me hubiera matado. Me hubiera matado. Entonces en ese momento yo siento como que mi alma se despoja de mi cuerpo y va a una parte hacia un abismo, hacia lo más profundo, y comienzo a decir en ese momento, Dios mío, ten misericordia de mí. Mi alma comienza a decir, ten misericordia de mí. En ese instante aparece una persona donde no veo su rostro, no la veo, no la alcanzo a ver, y mi alma comienza a decir, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia. Eso era lo único que decía yo en el sueño. Entonces, en ese momento, cuando yo digo esas palabras, la persona que estaba ahí me dice, yo te voy a dar una oportunidad, pero si tú vuelves otra vez a buscarme. Entonces, cuando yo escucho esas palabras, como un soplo, yo digo, sí, Señor. O sea, en el sueño, mi alma hace un pacto, hace un compromiso con Dios de no volver otra vez a alejarse de Dios, porque obviamente mi alma en ese momento se estaba perdiendo. Entonces en ese momento como un soplo y otra vez volví a mi cuerpo, pero estando en el sueño. Y entonces lo único que comencé a decir fue, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu misericordia. Y ahí desperté. Cuando desperté sudado, desperté agonizado, desperté asustado, porque era como una experiencia, digamos, en la realidad, pero era un sueño. Entonces ese sueño me inquietó tanto que me llevó a Dios. Sí, que me llevó otra vez de iniciar el año con Dios a como yo le estaba prometiendo anteriormente. Entonces desde ese entonces comienza mi proceso otra vez con Dios. Me recuerdo tanto que comencé 5 a 6 meses, no recuerdo tanto, que fueron de ayuno, de oración, gracias a mi pastor que siempre estuvo allí motivándome, y bastante. De ahí comienza mi proceso otra vez con Dios. ¿Qué tan importante es eso que tú dices de la compañía, de los consejos de un pastor, de un líder, en medio de cuando el joven está perdido, ¿cierto? Eso que tú mencionabas allí. Y hay muchos jóvenes que se pierden, y muchas veces como iglesia, cuando un joven se va a los deleites del mundo, la iglesia muchas veces lo que hace es que le cierra las puertas, le dice no, ya no lo recibimos más acá, o de pronto no hacen ni siquiera el intento de buscarlo, rescatarlo, o hay un punto en el que ya se da por perdido, que no se insiste más en que vuelva al rebaño del Señor. Cuando decidiste volver, ya esta vez sí fue de verdad, entregado completamente al Señor. Sí, ¿Cómo tomaron los pastores y tu familia el volver a Dios nuevamente? Wow, fue algo sorprendente, porque ya yo le dije, pastor, cuando volví a la iglesia le dije, pastor, quiero esta vez sí volver con Dios, pero sentía ya las ganas, la necesidad, no habían dudas. La vez anterior sí habían dudas, tenía miedo de otra vez pero esta vez fue algo ya diferente, donde ya me sentía seguro de que Dios me había hablado fuertemente. Se podría decir que el mismo Dios directamente trató contigo. Trató conmigo por medio de ese sueño. Y bueno, muchos se alegraron, e incluso mi madre. Fue la mejor noticia que le pude dar a mi madre. ¿Y tus amistades qué pensaron cuando tú volviste nuevamente al Señor? No, esos decían, no, Jair, que vas a volver otra vez, que eso otra vez vuelves a caer, que otra vez. Pero esta vez no estaban, esta vez ya yo estaba seguro de la decisión que estaba tomando. ¿Qué sientes hoy en día al ver esos recuerdos de cuando estuviste lejos de Dios? De pronto cuando miras las fotos, los videos y logras recordar eso, ¿qué sientes dentro de ti? Pues al vivir todo ese tiempo alejado de Dios me da mucha tristeza, porque vivir desde pequeño, crecer en el Evangelio y apartarme, y ahora estar nuevamente en los caminos de Dios y pensar en todo ese tiempo, para mí fue un tiempo perdido, porque la verdad fue nada provechoso, fue algo donde mi vida no era la misma, y
y a través de eso se siente uno muy vacío. Entonces me doy cuenta de que la vida sin Dios es totalmente vacía, no tenemos esa llenura, siempre estamos detrás de las cosas que no nos llenan. Entonces, pues sí me da tristeza de haber vivido ese tiempo alejado de Dios, que lo pude haber aprovechado más con Dios, estar aún más incluso con el recurso que ganabas, con el dinero que ganabas, porque también es algo que se pierde, ¿cierto? Es algo que se pierde. Y pues ya ahora ya todo es diferente, vemos que nuestra manera de vivir ya es diferente, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vivir a diario. Y pues gracias a Dios otra vez volví a la iglesia, ya tengo 1 año de haber vuelto a la iglesia. ¿Sirves al Señor? Sirvo a Dios, comencé mi proceso de disciplina, mi tiempo de disciplina y otra vez sirviéndole a Dios, pero en el lugar donde siempre Él me ha tenido, que es adorarle a Él, que es lo que Él me ha dado. Aquí estoy nuevamente sirviéndole a Dios y los motivo a todos a que no se preocupen, que Dios puede cambiar a las personas. Si usted tiene algún hijo que aún no ha conocido a Dios o está en el momento que yo viví, órele a Dios. Así como mi madre oró, así como en la iglesia aún oraban por mí, yo sé que Dios va a rescatar a esas personas. No te preocupes porque Dios todo lo hace nuevo y con Dios todo es totalmente diferente. ¿Volverías atrás nuevamente? No, jamás. Jamás, es una experiencia bastante que no quisiera volver atrás. Bueno, sabemos que Dios tiene muchísimas cosas preparadas para tu vida. Ahora eres un joven, de pronto en aquel entonces muchos te señalaron, muchos te juzgaron y llegaste a ser un mal ejemplo de un joven que servía a Dios y luego verlo perdido en cantina, ¿cierto? Bueno, ha sido de gran bendición este testimonio. Esperamos que también haya sido bendición para todos ustedes, aquellos que de pronto te vieron como un mal ejemplo. Qué bueno que hoy puedan poner la mirada en ti como un buen ejemplo para volver al Señor. Y compartir esta experiencia con nosotros nos motiva, nos alienta. A todas las personas que nos ven, de verdad, Dios les ama y también tiene grandes cosas con todos ustedes. No pierdan la fe, porque el propósito del Señor es real y verdadero con cada uno de nosotros. Les motivamos de manera especial a apoyarnos en nuestro contenido, a suscribirse, a compartir este mensaje con muchas más personas para poder seguir creciendo en esto. ¿Algo último que desees decir? Bueno, algo que sí quiero dejarles antes de finalizar el video es que tú, si estás viendo este video, si estás pasando por un momento difícil, por un momento de circunstancia, te motivo a que no te quedes allí, a que todo lo podemos, como dice ese versículo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y si estás alejado, si estás en el proceso, si estás en la dificultad, te motivo. Siempre hay una luz en medio de cada final y siempre está Dios con nosotros. No creas que porque te sientas solo, Dios no va a estar contigo. Dios va a estar contigo siempre. Así como estuvo conmigo en todo ese tiempo, e incluso yo alejado de Él, Él siempre estuvo conmigo. Entonces, yo sé que Dios está contigo en medio de tu proceso. Amén. Un saludo muy especial a tus pastores, a toda la iglesia, a todas las personas que siempre oran por aquellos que están perdidos sin el Señor, y que Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones.